Ahí está. Ya está grabando. Bueno, entonces ahí lo pueden leer, quien, aparte de la explicación que puedo dar, no he borrado nada, está completito hasta ahorita el texto. ¿Verdad? Bueno, entonces hasta allí ya tenemos deducido que lo que es la definición del par de fuerzas. Cuando voy a usar un método escalar, pues uso este modelo. Si voy a usar el método vectorial, voy a usar este modelo. En cuanto a la determinación del brazo de palanca R. Bueno, aquí, por ejemplo, voy a tratar de ilustrar algo. ¿Cómo se puede? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos, no sé, se me ocurre, ¿cómo es el efecto de esto? Por ejemplo, si tengo aquí una rueda, ¿no? No sé, aquí una tuerca. Si por ejemplo agarro aquí, más o menos, vamos a ver si lo logro ilustrar. O por ejemplo, si agarramos la famosa llave de cruz, ¿verdad? Pues aquí está un brazo, aquí está el otro. Y entonces aquí digamos que está una tuerca, que es la que estoy tratando de retirar, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que puedo agarrar esto, un vector, y un vector. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí en este caso vamos a hacerlo con la configuración que está allá arriba. Entonces aquí tenemos el punto O, va pues aquí, por ejemplo, un brazo, y aquí está el R, aquí está el R, y por ejemplo aquí imaginemos que aquí está la tuerca que estamos. Entonces, estos dos, y este es el brazo de palanca que tenemos. Si agarramos, si así como está esta configuración aquí, hago este par de fuerzas, que hago que el efecto sobre ese punto O empiece a girar. Entonces, de acuerdo a este sentido de giro, o sea, lo que estaríamos haciendo es, sobre esa cuerda, sobre esa tuerca, es lo que estamos haciendo. Ya, si está girando así, creo que levanta, o sea, sale de un tornillo. Si, por ejemplo, aquí hubiera un tornillo de rosca derecha en esta parte, ¿verdad? Este es el punto O, ahí está llegando el efecto, y esto es lo que llamamos pues el par, que está compuesto por dos fuerzas, como esta, y aquí están nuestros R's, RA, RB. Y vean, por eso dice aquí el de que están, es equivalente al momento de dejar nuestras dos fuerzas respecto a cualquier punto O arbitrario del espacio. Aquí está. Por el deseo que estaba referido al espacio. Bueno, y así eso sería una cuestión mecánica. Pero nosotros lo vamos a necesitar a lo mejor para calcular el momento de pares que está sufriendo a lo mejor una liga. Y entonces eso se debe adicionar para diseñarla correctamente. Bueno, vamos a pasar entonces, una vez que ya tenemos la definición, a ciertas apreciaciones siguientes. Vamos a seguir con esto. Bueno, esto tiene el mismo principio que el momento respecto a un punto. Entonces, por ejemplo, las fuerzas que ya tenemos allá, aquí el par. Tenemos entonces que, por ejemplo, aquí está el R que ya tenemos allá. Luego podemos generar un número grande de brazos de palanca. Pues, por ejemplo, aquí puede ser otro vector, si este fuera R1, R1 o R2, y así muchos, hasta que encontramos, esto debe coincidir en un punto, hasta que encontramos uno, que es perpendicular a la fuerza.
Bueno, entonces es precisamente el que acabo de borrar. Aquí se llaman R1, R2, Rn. Hasta aquí, cuando ya son perpendiculares, se llama F. Entonces aquí estaría nuestra F, menos F, los dos vectores. Y ahí está el R que tenemos allá, ya se puede convertir en R1, R2, hasta Rn. Muy bien. Entonces aquí, este vector que tengo aquí, esto, está la F. Lo puedo deslizar, esto también, deslizar, de tal manera que este ángulo que vemos aquí es el ángulo θ. ¿Y qué es lo que observamos aquí aquí también? Aquí también, ¿qué sería? Sería el ángulo θ. ¿Verdad? Ya formamos un ángulo de 90, sí, aquí un ángulo de 90 grados. Esta será la hipotenusa, esta será un cateto. ¿Sí? Bien, y eso es lo que nos permite, pues, hacer las siguientes modificaciones. En este caso, ya podemos observar que este es igual a R seno de teta. ¿Por qué? Porque este es cateto opuesto respecto de este ángulo. Muy bien. Entonces, el momento, le están llamando momento en C, así que en lugar de A, ese momento en C, de manera escalar, allí por eso no estoy poniendo. Esto es igual a R. Por ejemplo, va a ser R cruz F, que tenemos aquí. O bien es igual a R1 plus F, más un número infinito que les decía de muchos brazos. Que sería entonces Rn plus F. Cualquier número de... Pero esto finalmente, como tenemos que todos son brazos de palanca que producen el mismo momento, pues aquí lo estoy llevando, pero lo puedo poner aquí valor absoluto, valor absoluto, valor absoluto para que sea escalar, y así también. Y ahora sí no violar ninguna de las leyes del álgebra. Entonces eso me permite decir que R, F, seno de teta. ¿Verdad? O sea, todo esto es igual a R seno de teta. ¿Por qué? Porque F y R seno de teta. No estamos alterando nada, estamos relacionando R con seno de teta, aquí está. Pero luego ya observaron que eso, ¿quién es igual a quién? Igual a fuerza, distancia. ¿Verdad? Aquí está la justificación. Entonces, por eso decía que hay un número infinito de brazos de palanca que producen el mismo momento. Y ya vimos en algunos ejercicios de lo que fue el momento respecto a un punto que mostramos que había más de un brazo de palanca. Bien. Y que aquí inclusive calculamos por ahí que esta es la distancia más corta entre F y un punto, que también por ahí se probó. Bueno, esta era una de las cualidades que tienen el momento de pares. Estos modelos matemáticos los podemos aprovechar para en algún momento deducir o simplificar algún problema. Bueno, entonces vamos a seguir con las modelaciones. Bueno, los momentos, los pares de fuerzas, los momentos, pares, momentos, debido a pares de fuerzas, se pueden sumar.
¿cómo sería eso? Bueno, vamos a hacer alguna X, Y, Z. Ahí están mis referencias. Luego, por ejemplo, vamos a hacer una gráfica así. Más o menos. Ahí así. Voy a por acá más o menos. Vale, aquí bajar. Entonces ahí tenemos dos vaya hasta abajo. Por ejemplo, dos bloquecitos. De tal manera que sobre este cuerpo estamos o podemos aplicar una fuerza, un par así. Y por ejemplo el otro puede estar así. Y el otro así. ¿Verdad? Muy bien. Que estén, por ejemplo, una distancia de 1 y sea F, digamos, F1, también sería la magnitud de F1. Aquí que fuera D2, con F2, F2. Entonces una va a ser negativa, la otra positiva. Esta, por ejemplo, puede ser negativa, ¿sí? Y positiva. Pero bien, bueno, entonces aquí, digamos que la suma de momentos es igual a F1 con distancia 1, más, en este caso depende por ejemplo, este par, vamos a identificar cómo giraría, cómo avanzaría. Por ejemplo, al hacer este par, hay un giro en ese sentido. ¿Qué sucedería? Que avanzaría un tornillo de rosca derecha hacia arriba. Bueno, este giro vemos que también es, este sería así, voy a dibujar aquí. Así sería el giro. Bueno, igual este también, y vendría este. ¿Y qué haría? Está sucediendo que gira de la misma manera. Entonces quiere decir que va a subir un tornillo de rosca derecha, avanzaría así. A esto le estamos llamando, por ejemplo, momento 1, y esto le puedo llamar momento 2. Entonces aquí la suma de momentos va a ser entonces igual a M1 más M2. Entonces estamos sumando. Y esto va a ser entonces igual a la fuerza, digamos, F1 por distancia 1, más la fuerza 2 por distancia 2. Y entonces, ¿eso qué ha hecho? O sea, ¿cuál es el efecto final de lo que estamos, voy a decirlo aquí gráficamente otra vez? Entonces, si dibujamos fuera pues así, el cuerpo, ¿sí? Sí, más o menos así, está. Aquí, aquí, que llegue hasta allí. Este es el cuerpo total. De tal manera que este cuerpo lo que está sucediendo es que está sumando el efecto de momento 1, ¿sí? Más el momento 2. Entonces al final, eso es lo que está resistiendo. Entonces se pueden sumar. Obviamente que no necesariamente tienen que ser en el mismo sentido. Aquí pues lo estamos haciendo por facilidad. Pero ya en un momento que hagamos algún ejercicio, vamos a ver que estos pueden uno girar en un sentido, el otro en el sentido contrario. ¿Quién va a predominar? El que tenga mayor magnitud. Entonces, esto sería de que se pueden sumar los momentos y conocer finalmente el efecto sobre cualquier elemento. Que no puede ser una viga, una escultura, cualquier elemento que ustedes van a dibujar o a diseñar más adelante.
Bueno, lo vamos a hacer de manera también espacial. Vamos a tomar un modelito de aquí del libro. Entonces tenemos, por ejemplo, un cuerpo, sería lo mismo desde el punto de vista del plano, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un cuerpo, ¿no? Está en el espacio. Bueno, y por ejemplo, hagamos de cuenta que le hacemos un corte y le hacemos un corte. Sí, genera un plano. En uno de ellos, pues podemos poner un par, como este que estoy indicando, ¿sí? Y aquí, ¿verdad? Están generando a este cuerpo una tendencia a girar así. Bueno, ahora la otra. Ahora ya estamos como en un plano distinto. Y entonces ponemos otro par de fuerzas. Aquí son paralelos totalmente. Aquí esto. Y hay una fuerza. Si es espacial, pues bueno, va a ser... Ingeniero, Sí, adelante, sí. no se ve nada, creo. Sí, no se ve nada, está borroso. Vamos a corregir, gracias. Ahorita vemos eso. Yo tampoco veo ahora. Vamos a corregir esto. Sí. Vamos a ver esto, ¿no? ¿Qué dice concurso? Bueno, creo que ya ven. Aquí ya veo bien. Bueno, voy a continuar entonces. Espera un poquito. Muy bien. Entonces continúo. Y entonces vamos a ver. Estaba tomando la nota. Entonces, por ejemplo, aquí esto va a ser igual, el mismo cuerpo, imaginemos. Por eso estoy poniendo ahí igual. Vamos a poner el mismo color. Entonces, imaginamos que lo escaneamos. La misma figura, la misma. Entonces aquí lo que podemos hacer es ya interpretar esto, ¿verdad? Si esto me genera un giro, entonces lo que podemos hacer es suponer que está generando un vector así. O sea que al haber este giro, un tornillo de rosca derecha, empezará a ascender así como lo estoy indicando aquí. Y igual estaría, pero en un plano, digamos, horizontal, en un plano, respecto a un plano horizontal un plano vertical. Bueno, ese sería el efecto que están produciendo estos dos pares de fuerzas. Bien, por ejemplo, pues sabemos que está girando así, y pues tiene que estar girando así. Esos serían esto le podemos llamar entonces el momento, pues M1 y MC1 se le puede llamar, y el MC2. ¿Verdad? Muy bien, eso es lo que está sucediendo. Pero como estamos en el caso de sumar, pues decimos que eso es igual, y imaginemos que estamos escaneando la misma figura, y pues indicamos ahí los dos, siguen estando los dos planos que estamos dividiendo este cuerpo, ¿sí? Bueno, entonces eso ya podemos buscar, o sea, como decía la definición, un punto
que no necesariamente tiene que ser aquí, sino puede ser en cualquier punto del cuerpo. Pero vamos a imaginar que ya vamos a hacer la suma. O es decir, por ejemplo, si recordamos que vimos vectores libres. Entonces, por ejemplo, este vector lo voy a deslizar y lo llevo para acá. Entonces ese vector ya lo puedo colocar en un punto, en este plano. Luego este vector lo puedo mantener fijo, y aquí estén ya los dos. Perfecto. Entonces aquí ya sabemos que este es MC1, MC2. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Precisamente estamos en lo que se llama la suma. ¿Y qué es lo que hacemos? Trazar, así como vimos ya los vectores. Ahí está. Trazamos paralelas a cada vector. Y aquí está un vector que resultó, vamos a poner así. Ajá. Vector resultante. Que ni es el MC1 ni es el MC2, sino es un vector distinto en magnitud, distinto en dirección, y ese es precisamente lo que tenemos que calcular. Entonces este sería el momento que podríamos llamar momento resultante, ¿verdad? Eso es precisamente la suma de pares de fuerzas, ¿sí? Es una manera ilustrativa, creo que pues con esto pues, podemos ya calcular cualquier tipo de problema, tanto en plano como espacio. Espacio sería esto, y es precisamente lo que estamos. Entonces aquí el momento resultante de manera vectorial sería igual al momento MC1 vectorial más MC2 vectorial. Esto sería nuestro modelo matemático, ¿sí? Que está demostrando la suma de pares de fuerzas. Bueno, entonces eso es lo que teníamos que dejar como fundamento, y ya con eso estamos preparados para poder resolver los ejercicios o problemas relacionados con momentos de pares de fuerzas. Vamos entonces a empezar a resolver algunos. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a tomar un vigo. Aquí hay una viga. Profe, ¿Sí? creo que se desenfocó de nuevo. Eso me está dando lata ahora esta. Ahorita lo compongo. Gracias. Sí, ahora sí. Muy seguido ya. Se me está vamos a ver ahorita. Vamos a componer otra vez. Vamos a ver aquí. Pero, vamos a ver. Pues, ya estamos nuevamente. Gracias por el aviso. Entonces continúo. Aquí entonces vamos a suponer que tenemos esta viga está agarrada aquí de un elemento. Entonces a lo mejor aquí estamos esta viga tiene unos elementos aquí y aquí. Pero vamos a atornillar y miren, cruce aquí. Aquí está un tornillo. Por ejemplo, aquí otra vez otro. Y ahí está agarrado. Y esa es la superficie sólida. Bueno, pues ahí están los apoyos y vamos a colocar aquí algunos datos. Por ejemplo, la altura de la viga tiene
un tamaño de 0.2 metros. 0.2 metros. Y por ejemplo, hay dos puntos. Vean, aquí hay una distancia de 0.1 metro. Voy a poner aquí abajo, 0.1 metros. Y podemos llamar D y E por los puntos. Y luego aquí donde está agarrado los dos apoyos, tenemos 0.25 metros. Aquí, aquí. Esto le podemos llamar el apoyo A y el B. Pues ahí está la viga sostenida por esos apoyos. Y aquí nos están preguntando. Dice que un par actúa. Entonces un par en el extremo de la viga indicada. Dice sustituir el par y top. Este es el que se están refiriendo. Pues aquí hay una fuerza, esta es la otra. Esta vale 4, ambas valen 400 newtons. 400 newtons, es el par. Entonces dice sustituir el par por un par equivalente a aquí, que tengan una misma pareja de fuerzas. Que actúan a través de. Entonces, tenemos un inciso, los puntos A y B. A y B. Luego un inciso B, dice que los puntos D y E. Ahí está. Lo que vamos a hacer aquí es que se están cambiando de posición. Entonces lo que hacemos es para el inciso A. Y, bueno, entonces aquí sabemos que el momento es fuerza a distancia. En este caso, ¿cuál es la fuerza? Sería 400 newtons. Distancia, 0.2 metros. ¿No? Eso nos da un valor de ¿qué? De 40. Sería igual a 80 newtons metros, ¿no? No, 80 newtons, 0.2 por P. ¿Sí estoy en lo correcto? Sí, creo. 2 por 8 sería, 2 por 4 sería 8.
Bueno, entonces eso mismo vamos a transferirlo pues a los distintos puntos, ¿no? Bien, ahora, ¿qué va a suceder? Que al movernos, voy a dibujarlo así rapidito. Entonces aquí tenemos, vamos a poner que cortamos la viga por acá, y aquí tenemos la otra parte donde estamos llevando ahora el par de fuerzas. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí hay una cantidad, o más bien, ¿quién se modificó el brazo de palanca? En este caso es de punto 25 metros, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que se produzca el mismo par, ¿verdad? Entonces aquí, ¿para dónde debe apuntar para que, es decir, la viga lo que está soportando es, debido a este par, 80 newtons metros, ¿sí? En este sentido. Entonces quiere decir que ahora los voy a llevar estas fuerzas aquí y aquí. ¿Por qué? Porque debe girar igual, ¿verdad? Debo de tener un momento idéntico. Es lo que me están diciendo, lo estoy transportando, pero encuentro más brazo de palanca. Entonces sabemos que el momento es igual a fuerza-distancia, ¿verdad? En este caso, como el momento es 80 newton metro, 80 newton metro, entonces, ¿qué es lo que voy a determinar? Pues la fuerza, ¿no? Porque es lo que me están diciendo, dice equivalente que tenga una pareja de fuerzas que actúen a través de estos puntos. Es una sustitución. Bien, de tal manera que la fuerza es la que vamos a determinar para que sea equivalente. Entonces sería el momento entre la distancia. Es decir, entonces que la fuerza que debo aplicar aquí y aquí va a ser el momento que son 80 newtons metro. Ahora, en lugar de punto 2, sería punto 25 metros, ¿verdad? Eso me lleva a una cantidad, 80 entre punto 25, en este caso, estamos dividiendo debe ser menor. Voy a poner una calculadora para tener la certeza. Muy bien, entonces seguimos haciendo nuestras operaciones. Entonces ahora resulta que son 80 entre punto 25. Aquí ya debe ser, la fuerza debe de ser menor. ¿Por qué? Porque hay brazos de palanca y resulta un valor de 320 newtons la fuerza que necesito. Bueno, eso sería porque se agrandó el brazo de palanca. Nos vamos eso sería el inciso A. Nos vamos en el inciso E. Ahora tenemos la viga. Fuera esta otra vez. Nos fuimos pues a los puntos, en este caso en el inciso de D y E. ¿Qué necesitamos? Que el momento sea el mismo. Entonces, para que haya un giro mismo, entonces necesitamos un par de fuerzas, como lo estoy indicando. Aquí ya vimos que hay un brazo de palanca, que es de punto 1 metros. Entonces volvemos a hacer el cálculo y sabemos que lo que vamos a calcular es la fuerza. Entonces otra vez momento entre distancia. Claramente. Esto es entonces el mismo momento que debe ser 80 newtons metro, pero ahora D disminuyó a punto
0.1 metro. ¿Sí? Entonces, ¿qué le va a pasar allí o qué requerimos? Requerimos más fuerza. Entonces, eso da un valor de, sí, va a ser mucho más la fuerza. Entonces, un 80 entre 0.1, necesitamos 800 newtons de fuerza para producir el mismo momento, ¿sí? Este mismo que es el de 80 newtons metro. Esto fue entonces lo que responde este problema. Entonces tenemos las respuestas correspondientes y así se van aplicando. No tiene mucha dificultad, pues siempre y cuando también las fuerzas y todo lo que estamos aplicando pues estén de manera sencilla. Bueno, vamos a ver entonces algún otro caso que nos lleve después a... Vamos a ver esto. Bueno, vamos a buscar. Por ejemplo, aquí hay un brazo. Más o menos, así. Aquí pues están nuestros ejes ordenados. Esta X y Z. Pues allí está, pues es una tubería. Y por ejemplo, aquí vamos a suponer que pudiéramos dibujar esto. Rápido, más o menos. Entonces está produciendo, por ejemplo, una agarre así como aquí, una llave Stigson. Y los sectores agarrando tubería. Aquí, tomamos esta parte. Y de la otra parte. La otra llave. Está agarrando esa tubería y se aplican fuerzas, una en esta abajo de 100 newtons y otra de arriba. Debe ser 100 newtons para que sea un par. Bueno, luego tenemos distancias de masa. Entonces acá hay una distancia de 200 milímetros. Aquí está. Y tenemos otra debe ser de 200 milímetros. Acá, pero hasta lejos. De 300 milímetros y de 600 milímetros. Está. Este es el punto donde hoy. Sí. Entonces ahí lo que nos piden es lo siguiente. ¿Cuánto es el último valor, profe? ¿Perdón? ¿Cuál es el último valor que puso? A ver, el último. Arriba de 300. Aquí,
Este es 600. ¿Sí? Sí, es Ah, 600. Es un 6. gracias. Bueno, dice entonces el enunciado, expresar para que quede bien, completo. Entonces nos piden expresar el momento, es el momento del par que actúa sobre la tubería. Ahí está. En forma vectorial cartesiana. Vamos a vectorial cartesiana. Entonces, luego me preguntan algo más. ¿Cuál es la magnitud del vector par? Iniciar. Bueno, entonces aquí pues observamos cómo está el efecto, pues va a llegar obviamente una teoría que debe llegar el efecto hasta el punto O. Entonces lo que podemos hacer es, pues vamos a dibujar estas, los 200, pues, esta es fuerza, 100, y 100, y luego viene el brazo, un poquito más, el otro brazo de palanca. Aquí está la otra fuerza, de 100 pues, bueno, por allí podemos generar un par, y ya sea que uno de los dos lo deslice, por ejemplo aquí, y ahí está el par. Lo puedo bajar para que quede así como lo vimos. Y aquí le podemos llamar D, pero bueno, ahí es donde está. No está, está el eje. Digamos que aquí viene el eje que tenemos allí, pero no está perpendicular este plano, sino está como un poco girado, ¿verdad? Entonces aquí lo que podemos hacer es generar lo más sencillo. Pues creo que nos conviene un método vectorial, ¿ok? Por lo que acabo de explicar. Entonces, por ejemplo, aquí le podemos llamar, bueno, creo que no tiene nombres, voy a revisar, no tiene, pues sí, aquí es B y A. Aquí le están llamando B, le están llamando A. Entonces, si agarro porque dice la definición que puedo agarrar una de las fuerzas y su brazo de palanca, pero no las dos fuerzas. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es generar un brazo de palanca de acá para acá. Entonces, sería de A hacia B. ¿Sí? Está vector. Quiere decir entonces que en el momento, si agarro este sentido, voy a agarrar esta fuerza. Y entonces esto lo convierto también en un vector. Bien, por ejemplo, aquí tenemos datos de acá para acá. Este vector está aquí. Por ejemplo, aquí lo podemos llevar respecto aquí. Bien, entonces de aquí estamos avanzando 300. Aquí serían 300, sí, 300 milímetros. Vamos a dar más o menos una configuración. Y luego aquí tenemos 200 y 200. Hasta aquí tendríamos 400 milímetros. Bueno, pues podemos hacer una de dos. Encontrar las coordenadas
de A y de B, o bien así como lo tenemos aquí. Por ejemplo, aquí esta línea está paralela aquí al eje X. Esta línea está paralela al eje Y. Entonces, por ejemplo, el R, que va en este caso es de A hacia B, es el que está llamando aquí. ¿Cuánto avanza en la dirección X? Está avanzando de acá, es decir, de acá para acá, sería punto 3. Punto 3, que le puedo llamar Y. Luego, ¿cuánto avanza este vector en la dirección Y? Es la suma de los 400 que tenemos allá y va en sentido hacia la parte positiva, que sería entonces punto 4 J. Bueno, observamos aquí que esto es el plano, esto que dibujé aquí es un plano horizontal, por lo tanto tiene 0, 0K. Y ahí tenemos entonces el brazo de palanca. Bien. Ahora, la fuerza, como ya vamos a agarrar esta, ¿sí? Entonces quiere decir que vale 100, vale entonces 100, pero es paralelo a quién, al eje Z. Esta fuerza es paralelo con esta, ¿sí? Entonces tiene un vector unitario, K, y ya tenemos ahí entonces bien, esto ya me permite encontrar el momento debido a ese par de manera vectorial, pues es igual a, en este caso, R de A hacia B, es su nombre, R de A hacia B, plus la F que tenemos allí. Bueno, entonces esto significa que voy a poner I, J, K. Y luego está el brazo de palanca que es punto 3, que es punto 4 y 0 en K. Luego aquí nada más hay, aquí hay 0, 0 y aquí hay 100. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar allí con bueno, vamos a ver qué componentes hay. Entonces, en forma vectorial, el momento es igual, primero, va a ser punto 4 por 100, ¿verdad? Sería punto 4 por 100, pues sería ¿verdad? Menos este que es 0, eso sería respecto de I. Bien, ahora nos vamos aquí es más, aquí es menos, menos. Aquí sería entonces por ahora, ¿verdad? Sería punto 3 por 100 también. Y luego sería por sería 0, ¿sí? Profe, Sí, adelante. tengo una duda. La parte de arriba, ¿cómo sale el 400 milímetros? Porque estamos en esta línea de acá, desde el punto A hasta aquí. Ves que hay 200 y también lo trasladamos aquí y ves que ya se sumaron, ¿sí? Mismo, ¿sí lo estás observando, mi manos? Lo estoy llevando para acá, ¿sí? Entonces estos 200 más 200 que tengo aquí me está dando en total para llegar de acá hasta acá 400. De allí salió. ¿No dice 260 ahí? No, es 200. Ok. Sí. Abajo ¿no dice 260? De aquí no. ¿Dónde está 100? Ahí Aquí no es dice 100, aquí 200, aquí es 200, ¿sí? Aquí es 600, 300. Sí, a lo mejor lo están viendo un poquito. Sí, no se ve bien. Tal vez no está muy... Gracias. No tiene mucha claridad. Bueno, pero sí, repito otra vez, aquí es 200 y aquí es 200. ¿Está? Muy bien. Y eso fue lo que hice, sumar estas dos cantidades que son paralelas. Bueno. Bien, entonces estaba en esta parte, era el I, ya está. El J
estábamos que era este por este, había un signo negativo antes, este por este ya me dio 0. ¿Y qué va a pasar? Más el siguiente. Para J sería este por este, 0. Este por este y 0K. ¿Verdad? Entonces ya haciendo operaciones en forma vectorial nos quedó nada más. Entonces esto sería igual a punto 4, ¿qué es? 40, sería 40 y positivos menos, sería punto 30 J y 0K, que ya no tuvo valor. Ya está entonces el vector momento, que lo que me está produciendo este par de fuerzas. Pero como les decía, este par de fuerzas, sí. ¿No sería 40i en lugar de Ah, 0.40? sí, sí. Estoy poniendo. Es 40 ahí, gracias. Es correcto. Muy bien. Eso es. Bueno, entonces, como pueden observar, el vector está, digamos, aquí hay un ángulo entre aquí. O sea, está perpendicular, así, ¿verdad? O sea, perpendicular a este plano que tengo aquí. Pero este plano, aquí les dije, aquí hay un ángulo entre este eje, ¿sí? Está como de acá para acá este plano. Entonces, este vector momento tiene las componentes 40 y 30J, pero no está sobre la línea, el eje X, ni sobre la línea del eje Y. Bueno, pero aquí afortunadamente ya me dio de manera vectorial, sí ya me dio la dirección. Entonces no tengo ya ningún problema. De tal manera que el momento luego nos dice de cuánto es su magnitud, ¿sí? Dice, ¿cuál es la magnitud de ese momento? Sería 40 al cuadrado más 30 al cuadrado, eso nos da, creo que 50, ¿sí? Sería 4 por 4, 16 más 9, raíz 25, entonces, sería 40 al cuadrado y 30 al cuadrado. Le sacamos raíz, da 50. Entonces la magnitud es 50 newtons metro. ¿Ya? Y esto me permitió entonces simplificar saber por dónde está el momento. Entonces aquí, por ejemplo, está esta línea, digamos que este es lo que estoy pintando ahorita es el eje X, ¿sí? Que está pasando aquí. Pero este plano, donde está el momento, está, digamos, girado un ángulo que podríamos llamarle θ. Se puede calcular, ¿por qué? Porque tengo que aquí hay 300 y aquí hay 400, ¿verdad? Y aquí debe haber 90 grados. Entonces puedo calcular este ángulo y ya tener también la dirección del momento, si no los pidieran. Bien, de acuerdo a esto, al sentido de las fuerzas, sería un giro en este sentido, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si tengo un tornillo de rosca derecha y lo hago girar así como lo estoy haciendo ahorita con el GIS? ¿Sí? Está avanzando en este sentido. ¿Sí? Lo pueden experimentar esto. ¿Sí? Muy bien. Eso sería entonces la solución de este problema. Ahora, ¿cómo lo pudieran? La magnitud se podía calcular de manera pues, muy rápida, ¿no? Que sería fuerza-distancia. Aquí sería la distancia, sería precisamente 400 al cuadrado, 300 al cuadrado, raíz. ¿Y qué es lo que me va a dar? Esa distancia. Y con la fuerza, entonces ya puedo calcular el momento en forma escalar. Sí, porque aquí sería punto 4 más punto 4. Aquí sería entonces punto 5. El brazo de palanca. 0.5 por 100. Ajá, así es.
Es lo que estamos, aquí es lo que estoy tratando de explicar, que aquí sería mi D, esta es una fuerza, aquí está el otro, ¿sí? Y esto me está diciendo que es punto 4 y punto 3, aquí tendría punto 5 de metros, ¿verdad? Y aquí tengo 100, y aquí tengo 100 newtons, en ambos casos. Y el momento entonces sería igual a fuerza a distancia, ¿verdad? Que esto es igual a 100 por punto 5. Y exactamente estamos llegando a ¿qué? A los 50 newtons metro. O sea, era muy fácil encontrarlo con el método escalar, pero no me da aquí sus componentes, así como me lo dio aquí el método vectorial. El método vectorial me está diciendo que aquí está el eje X, el eje aquí X, el eje Y y el eje Z. ¿Y qué me dice el vectorial? Dice que avances 40i, ¿no? 40i sería, por ejemplo, aquí 10, 20, 30, 40. Y luego dice que avance menos 30j, entonces me voy en la parte negativa, 10, 20 y 30. Allí está el plano sobre donde está actuando el vector momento, ¿verdad? Y entonces trazo ya ese vector, ¿está? ¿Verdad? Aquí sí me está diciendo, aquí el que está diciendo que es 40i y menos 30j. Me está dando más información, ¿verdad? Y ahí está el sentido. Vean, es lo mismo, pero me dio nada más el cuánto, pero no me dice cómo se reparten en los ejes correspondientes. Con eso entonces tenemos contestado el ejercicio o el problema que nos plantearon y ya está resuelto. Entonces así se va dando respuesta a cualquier problema que se le vaya a presentar. Pasemos a otro. Vamos a hacer otro. Entonces, se trata de una cuña. Entonces aquí tenemos un eje vertical que se acerca. Y aquí un eje y aquí. El eje X. Y aquí hasta el eje Y. Entonces vemos una cuña que es algo del espacio. Aquí nos dan, hay una fuerza de 200 metros. Luego, otra de 200 metros. Muy bien. Entonces, este es un par. Luego tenemos otro par. Aquí. Desde abajo, arriba. 100 newtons. Y 100 newtons. Y tiene que ser 100 newtons.
Bueno, los datos de distancias. Para llegar a Z, aquí tenemos que es .2 metros. Para llegar aquí, hay una altura de .3 metros. Y nos dicen que aquí hay en lugar de ángulo, entonces hay 3 vertical, 4 y la hipotenusa sabemos que vale 5. Lo mismo hay aquí. 3 de altura, 4, 5. Se ve que es igual, idéntico. Y luego aquí, hasta el eje X, una distancia de 0.4 metros. Bueno, FD y FC. Entonces aquí, por ejemplo, lo llaman, vamos a poner así. FC igual a 100. Aquí sería FD igual a 100 también. Para que tenga nombre. Aquí sería sería el punto A, sería B, y C, aquí es D, y bueno, creo que ya están todos los puntos necesarios. Bueno, entonces el enunciado nos dice que sustituir los dos pares por los dos pares que actúan sobre el bloque, sobre el bloque, por un solo par resultante. Pues ahí están la pregunta. Bueno, entonces aquí pues igual revisamos el par que tengo aquí, lo relaciono con esto. Vemos que están perpendiculares. Entonces podríamos decir el que vamos a hacerlo así, para que aquí está la cuña del bloque, lo dibujemos, para referirnos bien, que no nos vayamos a confundir. Entonces aquí hay una fuerza, la que tenemos de 200, está, y la otra que está aquí, que también es 200. Aquí pues hay un brazo de palanca de 0.3 metros. Entonces aquí, ¿qué es lo que le harían a esta cuña? Que gire así. Eso sería y obviamente al girar así, pues va a avanzar hacia afuera de lo que es esta superficie. Bueno, aquí es muy sencillo, le podríamos llamar el momento 1. Es igual a fuerza, distancia. ¿Verdad? Tenemos entonces una fuerza de 200 newtons por este brazo de palanca de 0.3 metros. 3 por 6, entonces sería, según esto sería 60 newtons en metro, creo, ¿no?
Sí, así es. Con este sentido, bueno, y aquí ya lo podemos interpretar perpendicular a esta placa, entonces está avanzando hacia la dirección, está paralelo al eje X, ¿verdad? Con este sentido de giro. Podríamos entonces ya inclusive darle la forma vectorial cartesiana, o sea, el momento 1 sería entonces, pero aquí lo estamos interpretando, el cómo sería, pues, ¿verdad? Es hacer girar un tornillo de rosca derecha, así como lo estoy haciendo, y avanzaría así, según la percepción, la experiencia. Y sería entonces positivo 60 y newtons metro. ¿Por qué? Porque lo vamos a sumar con el otro momento. Bueno, ahora tenemos la cuña. Entonces tenemos aquí una línea. Vamos a cortar un poquito aquí. Estaría el otro. Entonces allí hay una fuerza que va hacia arriba. Esta. Y otra que va, digamos, hacia abajo. Okay. Bueno. Lo que podemos hacer es, si tomo esta fuerza, aquí, 100, estos 100 newtons, y este es obviamente 100 hacia, pero en sentido hacia abajo. Si tomo esta fuerza, debo de generar entonces un brazo de palanca, así, R de C hacia D. ¿Okay? Ah, bien. Y vemos que este brazo de palanca RCT es paralelo aquí al eje X. Por acá está pasando el eje X, ¿verdad? Y es paralelo. De tal manera que es muy sencillo darle la forma vectorial cartesiana. O sea, R de C hacia D, ¿cuánto vale? Aquí dice que vale 0.2. O sea, de acá para acá es 0.2 metros esta distancia. Entonces quiere decir que este brazo de palanca es igual a 0.2 dirección, pero aquí es donde algo que no me debe pasar. Apunta hacia la parte negativa de X. Entonces sería 0.2 y ¿sí? Ya convertido en metros. Y ahí tenemos el brazo de palanca CD. ¿Sí? Ah, bien. Pero ahora tenemos la fuerza, la que estamos tomando aquí, que es esta. Hagamos de cuenta que aquí estoy bajo esto, claro, ya lo estoy viendo en perspectiva, lo vamos a ver totalmente en planta. Y aquí tenemos esta línea que tengo aquí punteada, es esta. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos nos dan estos datos. Nos dicen que hay una altura de 3, aquí 4, por lo tanto la hipotenusa vale 5. Correcto. Y ya sé que vale 100 newtons la fuerza. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pasar la fuerza a vector. Ah, bueno, entonces quiere decir que la fuerza FD en forma vectorial es igual a 100. Vemos que aquí está el eje X, no hay valor. Aquí está el eje Y y aquí está el eje Z. ¿Verdad? Ok. Si nos vamos primero respecto del eje Y, entonces observamos que apunta hacia la parte negativa. Entonces sería menos. Aquí sería 100. Sí, esa componente sería 100, pero ¿qué dirección tiene? Su dirección entonces sería, en este caso es la horizontal. Entonces, en lugar de hacer coseno, mejor decimos que es 4 quintos. ¿Respecto de quién? J. Estamos proyectando aquí este vector.
lo proyectamos aquí. Ese sería entonces, sí, 4 quintos, en lugar de coseno. Ahora, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba. El decir hacia arriba significa que z es positivo. Entonces, más la misma cantidad, 100, pero ahora su componente vertical va a ser 3 quintos respecto de 100 K. Ya está el vector planteado en forma vectorial cartesiana. Simplificamos eso que ya tenemos, FD entonces es igual a 400 entre 5, según de esto debe ser 80, ¿no? Negativo, 80 y sería 300 entre 5, eso sería creo que 60. Ya está en forma vectorial cartesiana la fuerza, en este caso, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ya estamos preparados para encontrar el momento 2, que le podríamos llamar. Entonces el momento 2 es igual a lo que conocemos como R. En este caso es el R, este que tenemos aquí, que va de C a D. R, C, D, cruz, F, D, para que quede bien diferenciado. Es lo que estamos haciendo. Bien, entonces esto nos lleva al determinante I, J, K. Trazo de palanca. Menos punto 2. ¿Sí? Lo demás es 0, 0. Componentes. Ahí está, este es J. Entonces aquí sería 0. Aquí sería menos 80 en J. Así es. Y 60 en K. Y ya desarrollamos este término. Bueno, entonces ya nada más el momento, esto va a ser entonces igual. Para ahí va a ser este 0 y este 0. Entonces ahí sería 0 y, ¿verdad? Va a ser este cruzado o este con este. Estamos hablando de. Luego aquí hay un signo menos y nos vamos para J. Sería menos punto 2, menos punto 2, es este, que multiplica a 60. Y luego sería este por este, sería 0. Entonces ahí quedó lo que es J. Bien. Luego más, vamos a ver qué pasa con K. Este sería entonces menos punto 2 por menos punto por 80. Estamos bien. A ver, estoy en lo correcto. Aquí era J. Ajá, ya estaba. En K era este por este. Quedó bien. El otro va a ser. Entonces hasta allí sería K. Muy bien. Entonces sería punto 2 por 60. Punto 2 por 60 está dando el valor de 12. Entonces aquí sería momento, sería además positivo. Sería 12J. ¿Sí? Para hacia arriba. Y luego dice aquí menos y menos también va a dar más. El punto 2 por 80. Entonces, punto 2 por 80 está en un valor de 16. 16K. Esto ya son newtons metro. Muy bien. Entonces ya tenemos el momento 1 y el momento 2. Por ejemplo, me está diciendo que en J estaría avanzando perpendicular a este plano, sí. Entonces tiene un vector así, ¿verdad? Me está diciendo efectivamente que está uno, en J está avanzando positivo, ¿está correcto? Y en K está avanzando positivo. Es decir,
Si lo veo de perfil esto, estaría avanzando, digamos, aquí, una cantidad de 12. J está aquí. Y sería una 12. Y luego en K estaría avanzando 16. Entonces está en este, ¿sí? Perpendicular a ese plano, a este plano que tengo aquí. Eso es lo que me está indicando este resultado. Bueno, pero lo que necesitamos ahora es, como nos dicen, aquí el momento resultante. Voy a borrar esta parte del enunciado. Entonces ya es sumar pues, el momento resultante en forma vectorial cartesiana es el M1 que ya tenemos por allá, más, aquí sería el M2 más M2 en forma de vector. El primero nos dicen que nos dio, por ahí quedó M1, 60 y 60 y está el primero, y el segundo que nos quedó como 12J y 16K. Bueno, ese momento resultante en forma vectorial, 60 más 2, no, aquí sería, todos son diferentes, sería 60i más 12J y más, sí, resultó 16K. Ese es el momento resultante, que entonces, ahora sí ya lo podemos trazar, que ni es perpendicular a este plano como lo indiqué aquí, ni tampoco es como este otro que dibujé aquí. Es decir, hace un rato, si recuerdan cómo se hizo respecto al gráficamente, la suma en el espacio. Entonces aquí, por ejemplo, el vector que tengo aquí, ya lo trasladé para allá. Están sus componentes, así como lo dije aquí. Entonces, sobre la cuña quiere decir que este vector lo puedo llevar para acá, este mismo, y encontrar la resultante que sería entonces 60i, que es lo que vale en la dirección i, los 12j, que sería este que tengo aquí. Vamos a ver aquí entonces, si lo traslado esto para acá, vamos a imaginar que está aquí, ¿sí? Este mismo, que fuera de ese tamaño. Entonces, respecto a ese punto, a un punto cualquiera, porque el par lo podemos dejar en cualquier, aquí está el vector momento, ¿sí? Obviamente que ahí está muy distorsionado, no se puede, estamos viendo en un plano lo que está en el espacio. Entonces, pero sí está avanzando hacia la dirección I, como lo indica esto, hacia J, como lo indica aquí, y hacia Z, como lo indica aquí. Pero finalmente es la suma de este vector, que este es el momento 1 en forma vectorial, y este sería el momento 2 en forma vectorial. Esto es lo que le estamos llamando el momento resultante, ¿verdad? Y las componentes son estas. Entonces, eso es lo que me permite, o ya con esto tengo resuelto lo que nos pedían, el momento resultante, ¿sí? Que efectivamente tenemos 60, 12 y 16. Hemos llegado al resultado correcto. Bueno, entonces así se trabajan los pares de fuerzas. Bien, vamos a ver la siguiente sesión. Bueno, la siguiente sesión creo que ya nos toca lo que es la evaluación, examen 20, martes 20. Bueno, pero ya después de eso ya seguiremos con, a lo mejor por ahí voy a buscar algunos ejercicios que les ayude a entender, pues mejorar todavía eso, ¿verdad? Bueno, jóvenes, yo sé, creo que sí no pasé lista al final, lo vamos a hacer. Y ahí está.
Y vamos a ver, sí. Muy bien. Listo, entonces con esta concluimos el día de hoy la sesión correspondiente a esta. Les voy a enviar, ¿qué nos quedó? Algunos ejercicios, creo que de equilibrio de la partícula, por ahí les voy a enviar, espero mañana, para que también lo incluyan dentro de los ejercicios que lo que va a venir en nuestra evaluación, ¿verdad? Para reforzar un poquito más. Les recomiendo ahí también consulten las bibliografías que están en el programa de estudio. Entonces ahí se los recomiendo para hacer algunos ejercicios.